estamos aquí en el plató de Canal Seminci, es la sala del IBEX, para presentar un libro. Qué mejor que una sala del IBEX para hacerlo, ¿verdad? Convertida en plató de cine, que se está retransmitiendo en directo. Hay más de 10.000 personas enganchadas viendo estos programas. Y para presentar a viva voz Bardem de la A a la Z. Creo que es un libro delicioso que espero que devoren, porque empezar por la A es acabar en la Z. A mi lado está el culpable de que este libro sea posible, Fernando Lara. Me llamó un día y me dijo, hombre, hay un proyecto ahí de la Academia que hay que apoyar. Y la Seminci, si hay alguien que puede echar una mano para que esto sea posible, es la Seminci. Fuimos a comer, corrígeme, con María. María también venía con Diego. Y la verdad que yo creo que no llegamos al segundo plato y ya estaba convencido de la jugada, ¿sí o no? Y entonces nos pareció que era muy propio de la Seminci. ¿Y por qué? Y lo voy a decir porque también lo he dicho en la presentación de otro libro que ha presentado Carlos Herredero, que es una reedición de las memorias de él, de Bardem. Y digo, el año pasado lo dimos todo por Berlanga. Y este año nada o casi nada por Bardem. Esto no es justo. Esto realmente algo nos está pasando en este país. ¿Qué pasa? Que por ser un hombre de izquierdas, manteniendo sus ideas hasta el final, esto es un inconveniente en una España democrática. Bueno, no voy a echar un mitin. Lo que quiero decir es que salimos con la convicción de que había que hacer el libro. En el proyecto también estaba Jorge Castillo. ¿Estás aquí? Castillejo. Y bueno, empezamos a trabajar y ahí vino otra pieza básica, es que César Combarros, que es el editor de todas las publicaciones, al menos desde que estoy yo creo que estaba ya con Fernando, y empezamos a trabajar en el proyecto. No fue fácil porque la investigación que había pagado la Academia era enorme, ciclópea, o sea, había mucho material y realmente primero ellos tuvieron que hacer el ejercicio de sacrificar parte en la que habían trabajado y luego Fernando y César hicieron la otra labor, que es meterlo en un libro de una paginación razonable y que pudiéramos desde Seminci financiar en la parte que es la edición. Yo estoy feliz, estoy orgulloso, me parece que es una parte importante del homenaje a Juan Antonio Bardem, que lo merece eso y mucho más. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Javier. Vamos a empezar el acto que reúne a los autores del libro, que son María Bardem, Jorge Castillejo y Diego Sabanés. Y por otra parte está presidiéndolo, quien mejor que un presidente de la Academia de Cine como Fernando Méndez Leite. No por casualidad, sino porque la Academia es quien ha financiado la investigación que los tres autores han desarrollado. De ahí han nacido dos libros, uno que ya se presentó como, conmemorando la fecha de nacimiento de Juan Antonio Bardem, un libro que ha editado 8 y medio en colaboración con la Academia, y este es el segundo. Hay otros libros que se están editando felizmente sobre Bardem, como es el caso del libro de cátedra que se presentaba esta mañana con las memorias, la revisión que de ellas ha hecho Carlos Herredero y un prólogo fundamental del propio Carlos. También se va a editar el guión de 7 días de enero, según hemos sabido recientemente. También seguramente Regreso o Retorno a Calle Mayor, que tuvo un podcast en Radio Nacional de España, también se va a repetir en otras ocasiones. Es decir, que aunque haya habido, como decía el director del festival, como decía Javier, esa diferencia quizá con el aniversario de Berlanga, bueno, estamos haciendo lo posible para compensar lo más importante que tiene una conmemoración, que es recordar la obra, la trayectoria de un cineasta. Y en este sentido hay que destacar que paralelamente a como se está haciendo un ciclo sobre Pierpaolo Pasolini, hay también un ciclo sobre Juan Antonio Bardem en las salas Broadway, si no me equivoco,
que se pueden ver una serie de películas fundamentales suyas. También está, como ha dicho Javier, César Combarros, que ha sido el editor y gran factotum de este libro, y lo que queremos es un poco realzar la importancia que tiene este libro. Y sobre todo realzarlo porque veo al fondo de la sala, felizmente, a María Aguado, la viuda de Juan Antonio Bardem, que llega hasta nosotros felizmente. Y que le pediría, si Blanca, que es su acompañante, nos la trajera un poco más cerca, seguro que todos la agradeceríamos. Ayer tuvo una actuación estelar en la gala de inauguración del festival y seguro que le va a agradar todo lo que se vaya a decir aquí sobre su marido durante tantos años. Y aprovecho también subrayar la presencia de otras partes de la familia de Bardem, entre ellos su hijo Juan, también la mujer de Juan, Concha, está también Carlos Bardem, la mujer de Carlos Bardem, etcétera, etcétera, y toda una serie de amigos y toda una serie de profesionales que han ido trabajando con él. Otros no han podido venir por cuestión de trabajo, por cuestión también de salud física, etcétera, pero estamos felices absolutamente de que vengan, hasta el punto de que dentro de poco tiempo haremos una mesa redonda con ellos en el Teatro Zorrilla, donde van a tener posibilidad de mostrar toda su colaboración con Bardem. En ese sentido, quiero agradecer muy sinceramente su colaboración y su sentido de querer subrayar una tarea fundamental como fue la de Juan Antonio, que hemos visto que otros festivales, no es por criticar a nadie, otros festivales de españoles no le han concedido un margen a esta celebración que Valladolid, desde el principio y por voluntad de Javier, del director del festival, sí ha querido tener, y nos sentimos muy orgullosos de ellos. Sin más, yo le pasaría la palabra a Fernando Medialeite, que bueno, es que Fernando nos podría dar una conferencia sobre Bardem, que estaríamos aquí un par de horas, 3, 4, etcétera, etcétera. Pero solamente le voy a pedir que, bueno, desde la Academia de Cine, que ha sufragado este proyecto de investigación, diga qué importancia tiene. Yo no creo tanto en que más unos, otros más, otros menos, en cuanto a Berlanga. Yo creo que la Academia también está haciendo lo posible por realzar este aniversario y me gustaría saber tu opinión, Fernando. Sí, sin duda, la Academia ha apostado muy decididamente por recordar la figura importantísima dentro de la historia del cine español de Juan Antonio Bardem y también su personalidad como ciudadano durante unos años de muchísimas dificultades para todos. Y bueno, pues efectivamente entró en este proyecto desde el primer momento, mucho antes de que yo llegara, y estamos muy satisfechos de que todo haya marchado debidamente y los libros estén aquí y estén a disposición de los lectores. Juan Antonio Bardem, como he dicho ya, es una personalidad única dentro de la historia del cine español. Yo recuerdo que en mi infancia la aparición en mi horizonte de niño aficionado al cine de Calle Mayor y de Muerte de un ciclista fueron fundamentales para cambiar mi visión del cine directamente. Es decir, veíamos un tipo de cine y de pronto apareció en el panorama del cine español, aparecieron aquellas dos películas, ya habían aparecido otras antes, pero sobre todo Muerte de un ciclista y Calle Mayor, que nos cambiaron el panorama, ¿no? Era alguien que abordaba con valentía, con una capacidad creativa y expresiva extraordinaria, problemas de la realidad social, de la realidad política, de la realidad de los géneros en aquel momento, entre otras cosas, por ejemplo, que llamaba muchísimo la atención y que nos abría unos horizontes
que no aportaba otras películas españolas que tenían sus méritos y sus valores, pero a las que les faltaba, desde luego, una mirada crítica. Esa mirada crítica que apuntan las películas de Bardem desde el primer momento, como de otra manera también las de Luis Berlanga o las de Fernando Fernán Gómez, pero realmente suponían un paso adelante y un acto de valentía extraordinario en aquel mundo en el que vivíamos en la década de los 50, en que nosotros nos hicimos mayores poco a poco, ¿no? Y bueno, pues efectivamente luego tuve la suerte de conocer a Juan Antonio Bardem, de tratarle mucho y de estudiar su obra con mucho interés, y siempre he guardado por él un enorme respeto y un cariño personal que no he olvidado. O sea que no ya como presidente de la Academia de Cine, que por supuesto cumplo la función de estar aquí y de decir las palabras oficiales que haga falta, que no sé muy bien cuáles son, sino como realmente como persona y como aficionado al cine. La deuda que yo tengo con Juan Antonio Bardem es enorme y la tengo muy presente continuamente. Y bueno, y yo luego ya me encontré con María, y ya cuando me encontré con María las cosas mejoraron notablemente. Sí, yo quiero recordar que en un programa, La Noche del Cine Español, que dirigía Fernando para Televisión Española, María era la ayudante y la script de ese programa. Yo también colaboraba modestamente desde alguna perspectiva. Y que... Modestamente, no veáis, si no llega a ser por Fernando Lara, aquel programa no hubiera existido. Pero bueno, María en este libro, y aparte de esa experiencia entre los tres, ese triángulo que formábamos, cuando Fernando pasó a ser director general del ICA, María hizo incluso dirigió un programa sobre su padre en aquel espacio de La Noche del Cine Español. Pero ahora, yendo al libro, María, tú has sido como la referencia familiar. Es decir, cuando Jorge o Diego decían, bueno, pues a ver si podemos transcribir tal documento, a ver si podemos tener tal foto, a ver si podemos tener tal elemento, tanto para el libro editado anteriormente por la Academia 8,5 como para este, María era la que decía, adelante, yo lo tengo, yo lo guardo, en casa está, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, yo quería decir que todo esto, que yo estoy feliz de que por fin un sueño se haya cumplido, ¿no? Que era... bueno, se ha materializado en 2 libros, pero yo hace años quería haber hecho un documental sobre el rodaje de 7 días de enero. Esa fue mi primera intención para traer a mi padre de vuelta a la realidad, ¿no? Porque yo pensaba que estaba totalmente ninguneado. Yo sé que detrás habrá un Edipo sin resolver, seguramente, pero yo le echo mucho de menos. Yo trabajé con él desde El Puente hasta el resultado final, incluidas las series y eso. Entonces yo hablé con Diego y con Jorge para ver si podíamos hacer este documental, que se fue convirtiendo en una página web, que se fue convirtiendo en una intención de hacer algo sobre mi padre. Y de repente apareció la convocatoria de la Academia, ¿no? Que en el año Berlanga tenían dinero para hacer una beca de investigación, ¿no? Y entonces, un día paseando en verano, me acuerdo, se lo propuse a Diego, y de ahí, con Jorge, que siempre hemos estado juntos intentando levantar la página web, al final nos presentamos a la convocatoria, y con vuestra ayuda, porque ha sido ayuda de Fernando Lara y de Mendel Leite, para sacar adelante esto, lo hemos conseguido. Y de esa investigación, que ya ahora os van a hablar mis compañeros, porque yo me centré más bien en los diarios, se ha materializado en 2 libros, ¿no? Es como una especie de milagro, ¿no? Lleno de fotos, y el otro libro, que está muy bien también, bueno, tiene cosas como que, como dice Diego, han visto la luz por primera vez, ¿no? Que es lo que pensaba realmente mi padre y lo que escribía en sus diarios, que yo traspasé ese umbral de meterme a ver lo que decía mi padre en sus diarios, ¿no?
que decía muchas cosas y muy interesantes, ¿no? Y gracias. Sí, pero María las decía en inglés para que no las entendierais. Sí, mi padre escribía en inglés. Hay varias razones. Una de ellas era para que nosotros no lo leyéramos, pero nosotros estudiábamos inglés, ¿no? Entonces, pero había, bueno, también para que no lo leyera gente que no lo tenía que leer, ¿no? Entonces era una especie de salvaguarda. Él escribió diarios desde el año 67 hasta el 2002, que falleció, ¿no? Yo solo he mirado 10 y alguno así suelto, ¿no? Pero ahí hay un material riquísimo por donde está todo su pensamiento, ¿no? Pero bueno, tienes que apuntar que los escribía en inglés porque no le gustaba que en la casa hubiera candados, efectivamente. Candado. Eso lo sabe bien Llave. mi madre, eso no le gustaba nada con llave. Las cosas con llave no le gustaba que todo estuviera abierto. Bueno, pues esos diarios están en el otro libro que ha publicado la Seminci, ¿no? No, uno la Academia y Perdona, otro, lo que ha publicado otra Academia Chimera y otro a la semana. Aparte de las memorias, que es la revisión de Carlos Heredero. Jorge Castillejo ha empezado a hablar antes de que yo le diera la palabra, lo cual en una mesa redonda es bastante inoportuno. Pero bueno, tanto Jorge como Diego son dos lo que llamaríamos ratas de filmoteca. Lo saben todo, lo han investigado todo, lo han visto todo, no solo en Filmoteca Española o Filmoteca Valenciana, que Jorge vive en Valencia, sino en la Cinemateca Argentina, en la brasileña, las de todo el mundo, vamos, en la francesa, en la italiana, etcétera. Bueno, pues os voy a preguntar, a ti te dejo al final porque te has saltado el turno, pues Diego, a ver cómo fue ese trabajo de investigación en profundidad. Sí, la verdad es que fue un trabajo fascinante porque empezamos, diríamos, por casa, ¿no? Por la casa de la familia Bardem, por las cosas que estaban guardadas más cerca. Luego pasamos al archivo que tiene la Filmoteca Española, que son 65 cajas, ¿no? De este tamaño, llenas de papeles. Y luego, como si eso no fuera suficiente, seguimos por archivos, hemerotecas de España y de otros países. Concretamente, en total fueron 8 países. Italia, Francia, Alemania, Cuba, México, Uruguay y Argentina. Esos fueron los países en los que estuvimos investigando. No llegamos hay una película, Advertencia, que se rodó entre Alemania, bueno, entre varios países, y Bulgaria. No llegamos por una cuestión de barrera idiomática, a investigar por ese lado, pero la verdad es que era asombroso porque no paramos de encontrar escritos, cartas, proyectos no filmados, pero desarrollados durante años, anotaciones en cuadernos de trabajo, diarios personales, pero también diarios como dibujos con, por ejemplo, la puesta en escena de la Casa Bernard Alba, que poca gente sabe que Juan Antonio Bardem fue quien dirigió el primer montaje comercial que se hizo en España de la Casa Bernard Alba. Que tú tuviste la suerte, me contaste, de ver siendo un niño. Yo estaba en la guardería y entonces, bueno, pues pude ir al estreno de casualidad, pero bueno, vale. Y la verdad que en un momento el trabajo era al mismo tiempo fascinante y nos daba mucho vértigo porque no parábamos de encontrar cosas y cosas realmente muy valiosas. O sea, en un principio nuestra intención era recuperar su propio punto de vista sobre su trabajo, pero claro, con una persona tan política, en todo sentido, hablar de su trabajo y de sus proyectos filmados y sin filmar también era para él claramente una reflexión constante sobre la industria, cómo funcionaba, ¿no? Los distintos años que abarcó sus prácticamente 50 años de carrera y también cómo evolucionaba la sociedad española, los gustos del público y el propio lenguaje. Entonces nos dimos cuenta que realmente un libro no alcanzaba porque una persona que reflexionaba tanto sobre su propio trabajo merecía por lo menos 2 libros y ahora estamos armando una página web que recoge todo lo que no entró en los 2 libros. Fue un proceso fantástico. ¿Vais a hacer una colección Bardem que dure bastantes ejemplares? Bueno, Jorge, no te enfades conmigo. Te doy la palabra porque seguíamos con ese proceso de investigación, ahora ya concentrado en esta etapa de las filmotecas españolas, de las referencias, etcétera. Lo que sí es cierto es que hay mucho más material del que se ha podido mostrar, se ha podido incluir en los 2 libros. ¿Qué es lo que crees que todavía falta por sacar a la luz, de alguna manera? Yo creo que poco, ¿eh? O sea, falta mucho, pero yo creo que con los libros que hay editados, digamos que la columna vertebral de lo que fue Juan Antonio Bardem cineasta, Juan Antonio Bardem
político, y Juan Antonio Bardem, padre y marido, que también está presente, yo creo que está reflejado. Evidentemente falta mucho porque él tuvo una cantidad enorme de proyectos que no vieron la luz. Muchos de ellos aparecen apuntados en este libro que hoy presentamos y evidentemente esa parte pues se podría seguir explorando y si aquí no hay más presencia de eso es por un problema de espacio evidente. El libro este concretamente yo creo que la intención era recorrer 50 años de declaraciones de Juan Antonio Bardem, declaraciones que vienen tanto de entrevistas como de escritos, porque él colaboraba con revistas como escritor. Y entonces lo ordenamos pues eso, con unas entradas que evidentemente recogen toda su filmografía, también toda su trayectoria televisiva y teatral, parte de los proyectos. Y luego hay entradas en el libro de todo tipo, desde una entrada que se puede llamar Muerte, y que es una idea que a él le viene de lo que él identifica con la muerte, hasta sus influencias, sus encuentros con la censura, su opinión del Partido Comunista desde dentro. Cada entrada yo creo que es como una pequeña lección. Hay algunas entradas que son a lo mejor 5 o 6 líneas y otras entradas son más extensas, pueden ser, evidentemente la censura son casi 3 páginas porque es un tema sobre el que él habló mucho, ¿no? Sí, pero ahora que hablas de la censura es significativo que declaraciones de Juan Antonio que podía hacer en periódicos o revistas argentinos, franceses, italianos, sin embargo, en España no podía. Es decir, es mucho más claro, se puede ver en el libro, cuando le hacen una entrevista en un medio extranjero, por así decirlo, que en un medio español, donde tenía que andar con mucho más cuidado a la hora que decía. Eso es algo que me parece una aportación valiosa, ver cómo fuera tenía más libertad, lamentablemente, de lo que podía tener dentro. Y respecto a... Es decir, que es que un libro con 3 autores, me figuro que no es fácil. Con 2 a veces es complicado. Con uno mismo se lleva uno mejor. Pero ¿cómo ha sido la relación entre los 3? ¿Os habéis peleado mucho? ¿Habéis debatido? Muchísimo, ¿Habéis muchísimo. distintos? ¿Cómo ha sido la cosa? Hasta hace 5 minutos. Hasta hace 5 minutos entrando por la escalera estábamos peleándonos. Nos hemos relacionado a través de Zoom muchas veces porque nos pilló la pandemia y todo eso. Yo creo que al final ha habido empatía y yo he podido contar con el talento de ellos dos, ¿no? Para que esto saliera adelante, ¿no? Han trabajado mucho más que yo, eso os lo digo. No, yo creo que también lo que se dio fue mucha complementariedad, porque venimos de campos muy diferentes. Obviamente María tiene la ventaja y de alguna manera la desventaja de ser la que, de los 3, la que por lejos más conocía a su padre. Entonces, lógicamente, manejaba un caudal de información enorme que ni Jorge ni yo podíamos controlar. Pero bueno, Jorge es de los 3 el que más trayectoria tiene lejos también en investigación y el que de alguna manera nos ayudó a sistematizar lo que fue el rastreo de información, porque aparte fue complejo eso, ¿no? O sea, ver dónde había escrito Juan Antonio, qué tipo de materiales había. Y yo, que vengo de una formación más desde el guión, después en la selección final también me divertía hacer como unas tramas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando recogemos informaciones, opiniones suyas sobre sus propias películas, en lugar de ponerlas cronológicamente, las fuimos organizando como temáticamente, combinando distintas fuentes y también con muchas anotaciones al pie. Ellos se burlaron un poco porque yo soy muy fanático de las notas al pie. Y también estas propuestas de lecturas transversales que tiene el libro, que es que tal tema se puede relacionar con tal otro y tal entrada te lleva a la otra. Entonces hay como un libro que se lee en orden cronológico y otro libro posible que se lee atravesando los capítulos. Y eso fue también un poco otra de las tareas que propuse yo, pero que al final en la que terminamos opinando obviamente todos. Y también César y Fernando en vuestro trabajo final de ordenamiento del material, que fue también... Bueno, todo ese material llega a manos de César Converros, que es un poco el mago de las ediciones de la Semana Internacional de Cine desde hace muchos años. No por casualidad, un poco heredero del trabajo que hizo Juan Antonio Pérez Millán, a quien recordamos con tanto cariño
durante muchos años. Juan Antonio fue un poco el maestro en este sentido de las ediciones. A César le llega todo ese material y hay una cosa, aparte de que digas un poco cómo lo fuiste trabajando, hay una cosa que me gustaría plantear ante todos ustedes. Durante semanas y semanas, y también con los autores, estuvimos debatiendo sobre cuál debería ser la portada del libro Juan Antonio Bardén a viva voz. Había esta foto que era enormemente significativa, que era Juan Antonio Bardén dirigiendo Muerte de un ciclista junto al entonces en la ciudad universitaria Colegio Mayor José Antonio, que era para gente de la Falange, entonces que ahora es el rectorado actualmente de la universidad. César defendía mucho esta foto. Yo quería, y lo defendí, y también Javier lo defendía, dar una imagen de Juan Antonio Bardén como lo que era, como era un ser muy divertido, era una persona muy afable, muy cariñosa, muy envuelta, muy cercana a sus amistades, y finalmente, como Javier es el jefe, pues acabó decidiendo que la foto sería la anterior. Si podemos volver a la otra foto, quizás sería buena la comparación. Entonces me gustaría hacer un plebiscito con ustedes de cuál es la foto, quién acertó. Acertó Javier, acerté yo, que defendía esta, acertaba César, que defendía la del megáfono. ¿Cómo les parece? Pero César, primero, mientras lo piensan, ve diciendo y podemos pasar a la otra foto para que vayan haciendo comparaciones. Sí, bueno, por empezar, antes de meternos con el tema de la foto, yo sí que querría recordar un poco que Juan Antonio Bardén, lo ha dicho Fernando, es una persona clave en la historia del cine español y es una persona clave en la historia de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Aquí en Valladolid, en la 32ª semana, con Fernando dirigiendo el festival, se le entregó la Espiga de Honor Especial en persona. Fue miembro de nuestro jurado internacional unos años después, en 1993. Aquí estrenó Jarabo, su episodio para La huella del crimen, Lorca, Muerte de un poeta, El joven Picasso. Aquí fuimos viendo año tras año prácticamente todas sus películas, sonatas, varietés. Entonces, yo creo que es un acto de justicia también que Seminci, que la Semana de Cine, haya reivindicado una vez más su persona, su valía y todo su inmenso legado, ya no solo como cineasta, que fue el primer director español candidato a los Oscar en el 59 con La venganza. Él era el presidente de UNINCI cuando sacaron adelante Viridiana, que supuso el regreso de Buñuel. Es una persona que va más allá de sus películas. Y hablando de la foto, esta foto, hablando con Jorge, con María, con Diego, la tenían en mente de haberla visto reproducida en prensa. Entonces contacté con el director del archivo de ABC en Madrid y apareció la foto que ellos la tenían catalogada como del rodaje de Advertencia, curiosamente. Sí. Que, claro, hablando con Fernando, él ubicó el edificio detrás que hablaba antes del campus universitario. Pero no estuve allí, ¿eh? No estaba en el Colegio Mayor de los Falangistas. Sí, quiero agradecer que nos la cedieran desinteresadamente desde ABC la fotografía. A mí me gusta... Colegio Mayor José Antonio, ¿no? El título del libro, A viva voz, es una imagen muy explícita y muy poderosa, yo creo. El contrapeso era la foto que finalmente se eligió, que es una maravilla también. Y yo recuerdo en la primera reunión que participé con los autores y con Javier y con Fernando hablando del proyecto, que Javier le insistía mucho a María en ese recuerdo de su padre como una persona jovial, disfrutona de la vida y con una sonrisa siempre en el rostro, y esta imagen lo refleja a la perfección. Es una imagen del rodaje de Epílogo, que fue una entrevista que se emitió en Canal Plus, se grabó, corrígeme María, pero poco antes de fallecer. No, poco antes no, muchos años antes. Muchos años antes, fue de lo último que se pudo ver, se emitió en 2002. Y bueno, no sé al final qué opinan, como preguntaba Fernando, pero bueno, son dos imágenes complementarias, yo creo, de este joven. Y bien, yo tengo una cierta fama absolutamente injustificada de ser muy germánico en las mesas redondas. Tenemos que terminar a las 6:30 y por mis niños, que se dice, vamos a terminar a las 6:30, pero no sin que ustedes puedan plantear a los autores del libro, a Fernando Méndez Leite, a César Combarros como editor, aquellos temas que quieran plantear.
Entonces, estaría bien abrir ese coloquio, decidir si realmente acertamos Javier y yo en esta foto del libro o realmente tenía razón César en defender la del megáfono, etcétera, etcétera. Es decir, que yo invito a todos los participantes a expresar sus preguntas, sus cuestiones, pensando que además hay muchos, como he dicho al comienzo y diré luego, que están con nosotros precisamente con ocasión de esta efemérides. Entonces, si ustedes quieren, alguno de ustedes quieren participar, evidentemente estamos dispuestos a escucharles, sino también hay luego la posibilidad de la mesa redonda. Si no tienen ustedes deseos, yo sigo preguntando, porque en esto sí tengo una cierta experiencia. En ese sentido, Diego, tú acabas de conseguir una beca, una residencia en la academia que preside Fernando para desarrollar tu trabajo como realizador. Tu línea es el documental, si no me equivoco, o por lo menos lo ha sido durante un tiempo. ¿Cómo se concilia esto de querer hacer cine y querer, digamos, valorar el cine de otros cineastas anteriores, previos? Yo tengo mucha fascinación por la generación que rodó sus primeras películas en los años 50 y principios de los 60. Ya había hecho una investigación sobre Manuel Antín, un cineasta argentino, y ahora acabo de terminar otra, estoy terminando otra sobre una guionista, Beatriz Guido, que fue casualmente miembro del jurado en una edición de aquí del Festival de Valladolid de la década del 80. Y yo creo que era una generación impresionantemente fértil. O sea, es una generación de cineastas que, a pesar de estar trabajando en marcos de censura y de controles de muchos tipos distintos, tenían al mismo tiempo una capacidad de crear que es deslumbrante. Uno de los trabajos que hemos hecho, que está incluido en el libro, que es como una especie de apéndice, aunque está al principio, que es una cronología, justamente es una indicación año por año de las tareas o actividades que hizo Juan Antonio. Y hay años que son deslumbrantes. Con Jorge por momentos hablábamos porque íbamos cruzando datos y chequeábamos con María y decíamos, María, ¿puede ser que en el año tal tu padre haya hecho esto, que ha hecho eso, lo otro? Y sí, y era posible en una generación increíblemente tenaz, ¿no? Tenían como una garra y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención como guionista es que él en un momento... hay varios proyectos que él desarrolló durante muchos años y que no llegó a filmar. Pero hay uno de ellos que se llamaba... ¿cómo se llama? ¿La de Stender, dices? ¿El Rey y la Reina? No, el guión que escribió sobre la novela de... Exactamente, parte de una historia, pero ¿cómo se llamaba? Florida... Bloody Mary Florida, perdón. Bloody Mary Florida es un proyecto que él escribió en menos de un mes a partir de una novela. Y él era impresionantemente metódico, ¿no? Y yo creo que quizás eso era uno de los secretos, bueno, esto María lo sabrá mejor que yo, o María. Él lee la novela, toma notas, escribe en un documento paralelo qué cosas debería modificar, luego habla con la viuda, con Josefina Aldecoa, que además era amiga de la familia, y escribe en Benicàssim, ¿no? Escribe... el guión en menos de una semana y se lo manda a un productor. Y uno dice, pero qué capacidad de concentración, qué productividad. Y para mí eso, de alguna manera, es también un ejemplo a seguir, ¿no? O sea, ojalá todos, hoy que estamos tan dispersos con redes sociales y con compromisos inventados, tuviéramos esa capacidad de producir proyectos como tenía Juan Antonio. Pero realmente, Diego, esa generación de la posguerra, por así decirlo, incluye a las mujeres de la posguerra en este país. Ahí está María Aguado, que puede también testificarlo. Han sido increíbles en cuanto a productividad, en cuanto a energía, en cuanto a decisión, en cuanto a fuerza, en cuanto a potencia para hacer cosas. Es muy, muy certero lo que dices, tanto hombres como mujeres. Igual que es verdad que las mujeres de 60 años han mantenido en España la cultura en los últimos años hasta que la pandemia les ha encerrado un poco en sus casas. Pero si se iba a conciertos, a museos, a salas de cine, de teatro, etcétera, eran las señoras de 60 años que se organizaban felizmente para ver las películas. Esa resistencia femenina ha sido fundamental para la cultura española, ahora un poco debilitada. Pero vuelvo un poco a lo que te preguntaba antes, Jorge, respecto a esa investigación. Tú durante muchos años has estado trabajando en el Festival de Cinema Jove, en Valencia. Luego quizá dejaste de ser Jove y ya te quitaron, ya no se prestaba la cosa.
Pero entonces, ¿cómo se ve desde un festival de cine Jove la trayectoria de estos cineastas veteranos, consolidados, de otras generaciones? ¿Cómo se veía? Es un tema un poco peliagudo. Vaya, lo siento. Porque y yo creo que hay jóvenes que sí que sienten mucha fascinación. Yo conozco gente muy joven que tiene mucho entusiasmo por conocer, por descubrir, porque al fin y al cabo el cine no se ha inventado hoy. Y entonces pero por otra parte hay un porcentaje muy amplio que a mí me llama a veces la atención, en el festival me llamaba la atención, que cuando yo a veces hablaba de películas de finales de los 90, es como que ellos ya las veían lejanísimas. Y yo decía, pero si finales de los 90 era hace nada. Y para ellos ya es como cine prehistórico, ¿no? Es una pena porque yo creo que en los clásicos muchas veces está la mejor escuela. En Juan Antonio Bardén, en algunas películas suyas, encontramos resoluciones o temáticas que son súper actuales y súper novedosas, vistas desde los ojos de hoy. Incluso hay cosas que a veces decimos, fíjate cómo se atrevían antes a hacer esto, hoy sería impensable, hoy vivimos un poco en una sociedad en la que hay que ser políticamente muy correcto, en la que con determinados temas hay que tener mucho cuidado en cómo los mencionas, en qué dices, porque puede darse a alguien, cualquier grupo se puede dar por mole, ¿sabes? Entonces a mí me llama la atención, yo desde luego siempre animo a la gente joven a que rebusque, sobre todo porque hay películas que siguen siendo muy desconocidas. Yo el otro día estuve con no diré el nombre, claro, pero estuve con un director de documentales, no era joven, era de 40 y tantos años, y no sabía qué es Nunca pasa nada, ¿vale? Nunca pasa nada para mí, y creo que para algunos más de los que estamos aquí, es la mejor película de Juan Antonio Bardén. A mí personalmente me parece mejor incluso que Calle Mayor y que Muerte de un ciclista, ¿no? Entonces es una pena que a veces haya ese desconocimiento y esa falta de interés. Por eso yo creo que es fundamental y sigue siendo fundamental la pervivencia de los festivales de cine, de las filmotecas, de los programas de televisión que siguen recuperando títulos que no son actuales. Yo creo que es fundamental. Yo creo que ahí está evidentemente la escuela es importante, pero la escuela también está en ver la obra de los cineastas que nos precedieron. Fernando, ¿se ha hecho justicia a estas generaciones del cine español? En tu programa, cuando te presentaste a la presidencia de la Academia, había un apartado que decías que querías un poco revalorizar todo este trayecto. Hombre, yo creo que la Academia debe mirar al presente, debe mirar al futuro muy claramente y preocuparse por los problemas acuciantes que tiene en este momento el cine español y el cine en general, pero evidentemente para entender el presente y el futuro claro, eso es nuestra vida, Fernando, ¿qué me cuentas? Es mirar al pasado y analizar y al futuro, oye. Analizar. Pero quiero decir que hemos dedicado mucho tiempo en esta vida a mirar las películas de nuestros mayores. Y de hecho, cuando hicimos la Noche del Cine Español, en el que colaboró de una manera decisiva mi amigo Pepe Nieto, compositor que hizo la música, la partitura de la cabecera de la serie, que fue yo creo tan importante para aquella serie, esa serie surgió precisamente del descubrimiento de aquellas imágenes en donde yo me di cuenta que estaba la historia en primer lugar de mi infancia y de mi adolescencia, pero ampliando más el panorama, la historia de España, la historia del franquismo. Y entonces de pronto me di cuenta de que había que valorar el cine del pasado. Pero valorar el cine del pasado tampoco es ponerse nostálgico y decir que todo era maravilloso y todo, que qué bonito era el cine español de antes. No, valorar de la misma manera que lo hubiera hecho Juan Antonio Bardén, de una manera crítica y distinguiendo las churras de las merinas, ¿no? Es decir, que no todo valía, había de todo, pero yo creo, antes Diego ha citado una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es
su interés por la obra de Manuel Antín y de Beatriz Guido, ergo de Leopoldo Torre Nilsson, marido y colaborador de Beatriz Guido, porque realmente tienen muchísimo que ver con la obra de Bardén, es decir, que tú tienes un rollo muy claro hacia una dirección determinada. Y es que yo creo que eran cineastas que en ese momento, muy al calor de lo que había venido el neorrealismo italiano y de la evolución del neorrealismo a través de gente como Antonioni o Fellini y tal en los años 50, pues había supuesto para el desarrollo del cine como arte, ¿no? Y que en definitiva era eso, era un interés por la realidad, porque el cine reflejara, analizara y creara e inventara a partir de la realidad. Antín ya de una manera más así, porque entraba Cortázar por medio. Pero bueno, pero realmente eran cineastas preocupados por hablarnos de aquel presente, ¿no? Y yo creo que se ha hecho justicia. Preguntas, pues hombre, pues sí, porque ¿para qué vamos a decir que no? El otro día, con motivo de un homenaje que hicimos en la Academia de Cine a Julia Gutiérrez Cava, actriz que descubrió para el cine Juan Antonio Bardem, porque ya era una actriz de teatro, una primera actriz de teatro, no joven, pero no había hecho nada en cine, y fue Bardem quien la llamó para hacer A las 5 de la tarde y quien luego le dio una de las dos protagonistas de Nunca pasa nada, que efectivamente es una de las mejores películas, no solo de Bardem, sino de la historia del cine español. Y proyectamos Nunca pasa nada en la Academia, con la sala de la Academia de bote en bote. Y claro, la mayor parte del público no había visto Nunca pasa nada nunca, y tampoco estaba familiarizada con el cine español de los años 60, ¿no? Y esa proyección fue muy exitosa, es decir, se notaba la calidez del público viendo la película, entendiendo la cantidad de información que esa película nos daba sobre lo que era la vida en una ciudad de provincias en 1963-64, ¿no? Que curiosamente era muy parecida a la vida en una ciudad de provincias en 1914 o 1880, ¿no? Es decir, esa cosa de ciudad parada, de civilización parada, ¿no? Y eso era lo que traía el cine de estos cineastas como Juan Antonio, que se emperraron en trasladar la realidad al cine. Y eso fue muy difícil, y eso es lo que cuentan los libros vuestros, ¿no? Que a través de las memorias de Juan Antonio, de los diarios, de sus opiniones, de sus críticas, pero sobre todo los diarios sobre su trabajo son impresionantes, ¿no? Impresionantes por la dificultad a pesar de trabajar de la mañana a la noche, de crear sin parar. Bueno, ya me he enrollado, pero la verdad es que es un tema muy apasionante y que se le ha hecho justicia relativamente, pero bueno, pues hombre, hoy en día el que no sepa quién es Juan Antonio Bardem y no haya visto Nunca pasa nada, pues que vaya y la vea ya, ¿no? Porque ya es hora. Sí, me dejas antes que Juan Bardem había pedido la palabra hace un ratito. Entonces, aparte de ser el hijo de Juan Antonio Bardem, una enseguida. Pues entonces ve tú primero y luego pasamos a Juan. No, muy breve, porque tiene que ver con esto. Para nosotros uno de los objetivos de esta investigación era tender un puente hacia una nueva generación. Y esto fue en nuestras discusiones de trabajo el tema de las famosas notas al pie, ¿no? Si debíamos aclarar ciertas cosas o no. Y yo era uno de los que las defendía porque justamente quería que el libro fuera interesante no solamente para quien ya conozca la obra de Juan Antonio o la época en la que se dio, sino para los nuevos estudiantes de cine o los nuevos espectadores. Entonces, yo creo que justamente uno de nuestros desafíos generacionalmente es cómo hacer para generar nuevos espectadores para esos directores cuya obra es de unas décadas anteriores. Yo creo que eso es algo en lo que tenemos que trabajar.
Juan, Sí. Juan, aparte de hijo de Juan Antonio, ha sido colaborador suyo en 2 series de televisión, como Lorca, Muerte de un poeta y El joven Picasso, y además en la última película de Juan Antonio Bardem, Resultado final, que él siempre dice que solo le gusta a él y a Luis María Ansón. Sí, es cierto, es un fenómeno, pero ya lo investigaremos. El tiempo nos lo aclarará porque esto no ha hecho más que empezar. Estamos al principio. No, yo quería contestar a la pregunta que has lanzado sobre la foto, ¿no? Que me parece... Esta foto yo no la conocía, me parece impresionante, preciosa. Le veo ahí tan joven y le recuerdo con ese pelo ahí... tan cortado y sus gafas y el megáfono y la foto que finalmente habéis elegido para el libro, que por cierto os felicito, el libro es visualmente maravilloso y tengo ganas de leerlo de arriba abajo, ¿no? Es un libro precioso. Pero claro, esas 2 fotos explican 2 de las facetas de mi padre, que en realidad tenía muchas facetas, ¿no? Como una personalidad que parece simple porque él siempre apuntaba en una dirección, pero ni mucho menos. Es una persona muy compleja y también muy contradictoria. Entonces hay que conocerlo en profundidad. Pero esas 2 fotos, una, la jovialidad, la alegría, la sonrisa, la cordialidad, y otro... un señor que una de sus fases favoritas era entre estar callado y tocar la trompeta y un término medio. Así que le veo ahí y, bueno, él está ahí tocando la trompeta, ¿no? Está ejerciendo su oficio, que era lo que más le gustaba, que decía que era lo más parecido a ser Dios en la tierra, ¿no? Porque, claro, él estaba en el plató ahí con toda su gente y se hacía lo que él decía, ¿no? Eso es su juego de Dios. Entonces... para resolver esta duda, os propongo que hagáis una segunda parte del libro y pongáis esta otra foto. Y entonces está en el libro. Está en una página interior. Ya tenemos ahí, en el libro. Ya tenemos resuelto el problema. Muchas gracias. Creí que ibas a comentar una cosa que nos hacía repetir mi padre, que no se ponía el megáfono, pero nos lo hacía repetir de pequeños y era: papá siempre tiene razón. Hay una faceta de Juan Antonio, y con esto vamos a ir terminando, que es su defensa de sus compañeros, de los profesionales, a través del ASDRE, que todavía era un sindicato integrado dentro de los sindicatos verticales franquistas, a través de ADIRCE, a través de ADIRCAE, a través de la FERA, Federación Europea de Realizadores Audiovisuales, un trabajo profesional que de alguna manera, cerca o lejos, yo creo que cerca, ha heredado Juan Vicente Córdoba como presidente de Acción, que es la asociación que reúne a los directores. Yo le pediría a Juan Vicente, si él me lo permite, un oxímoron. Oxímoron es cuando hay una frase imposible, de alguna forma. Es decir, como el pensamiento navarro o la música militar. Son cosas incompatibles. Le pediría a Juan Vicente que brevemente, oxímoron, dijera ese trabajo hasta qué punto se siente continuador de la obra de Juan Antonio Bardem. Calaba, Juan. ¿Hay algún micrófono quizá había? Sí, te llega ahora ya el micrófono. Muchas gracias, Fernando. Bueno, Juan Antonio siempre ha sido un referente para mí, toda su obra, desde los inicios, cuando empecé a estudiar cine en los años 80 en la Escuela de Cine del TAI, con mis grandes profesores Miguel Picazo y... ¿qué te diría? Que toda esa labor que llevó a cabo con la Asociación de Directores Juan Antonio, y que sigue siendo uno de los directores referentes y que aparecen siempre en FERA, en la Federación Europea de Directores a la que pertenecemos Acción, la Asociación de Directores y Directoras de Cine Español. Y no sé, es una cuestión de conciencia. Yo no he pertenecido nunca a un partido político, pero sí tengo unas ideas muy claras de conciencia y de dar voz a todos mis compañeros. Es algo que desde aquellos inicios en el TAI y cuando formamos la plataforma de nuevos realizadores, que era una asociación de los nuevos directores, de los nuevos cortometrajistas, que creo que en esa época de los 80 cambiamos un poco todo el canal, ¿no? A través de darle fuerza al género del cortometraje. Por cierto, cuando estaba Fernando Méndez Leite, de director general del ICA, y que gracias a él y de nuestras reuniones con plataformas de realizadores
apoyó las ayudas a los cortometrajes en el ICA, y eso ha sido siempre una vía fundamental para que hayan salido todos los grandes directores desde los años 80 hasta hoy en día, que luego están surtiendo de grandes películas al cine español. Y toda esa dinámica, digamos, y toda esa conciencia de esa labor que había que hacer fuera de tus propias películas, pues evidentemente, aparte de que se nace un poco con ello, ¿no? Y a través de todos los componentes que tienes en tu historia personal, y que es una frase también de Jean Renoir, que dices que uno mismo es producto de sus circunstancias y de lo que has vivido, evidentemente. Bueno, pues Juan Antonio Bardén, no solo por las grandes películas y por el cine que seguimos analizando constantemente, habéis hablado de Nunca pasa nada, de ese cine tan moderno que hoy en día se puede ver tan alejado del cine mainstream, ¿no? que se sigue en general haciendo con esos planos y secuencias tan maravillosos que siempre hablamos de Berlanga, y sus planos eran aún más técnicos que los que hacía Luis García Berlanga. Juanmi, ponte en Gibraltar, que es lo que le decía José Luis Cuerda a su padre cuando contaba una historia muy larga, y decía, ponte en Gibraltar, que era el final de la historia. Bueno, encantado de poder ser una continuidad, ¿no? Y hacer eso simbolón que has hecho de Juan Antonio Bardén conmigo y la labor a través de ACCION, la Asociación de Directores y Directoras de Cine Español. Muchas gracias. Juanmi. Fernando quería añadir algo. No, con respecto a esa faceta como presidente del ASDREC, de la Asociación de Directores dentro del Sindicato Vertical del Espectáculo, lo cual, como muy bien decía Juan, era una contradicción en sí misma, que un director que era miembro del comité, ¿cómo se llamaba aquello? El comité ejecutivo del Partido Comunista de España era el presidente de la Asociación de Directores del Sindicato Vertical franquista. Era todo bastante... Es de lo que se trataba, era la política del PC entonces, que era infiltrarse en las instituciones franquistas, ¿no? Los sindicatos, comisiones, en fin, todo eso que ya sabemos. En ese momento, en 1970, en la Escuela Oficial de Cine se produce una huelga de los alumnos porque el director había expulsado a José Luis García Sánchez, que estudiaba entonces tercero de dirección, por no me acuerdo qué, porque José Luis García Sánchez le tocaba mucho las narices al director con muy buen criterio. Y que era Juan Julio Baena, curiosamente operador de Bardén y de Nunca pasa nada, ¿no? Y luego enemigo mortal, sí. Entonces, en un primer momento, Bardén apareció en la escuela y le pidió cuentas a Baena de por qué había expulsado a García Sánchez, y entonces se le readmitió a García Sánchez. José Luis García Sánchez tardó 10 minutos en montarle otro pollo a Baena, y Baena lo volvió a expulsar, y entonces fue cuando se produjo la huelga de la práctica totalidad de los alumnos, muy especialmente las especialidades de dirección e interpretación. Como consecuencia de aquello, Baena se inventó un sistema verdaderamente barroco para expulsarnos de la escuela a todos los alumnos de la especialidad de dirección y de interpretación, y lo fue haciendo, y en un periodo de 3 o 4 semanas lo consiguió, montó un tinglao jurídico verdaderamente magistral y nos echó a todos. Entonces, al cabo de unos meses, el comité de huelga, pues, de dirección, fuimos a ver a Juan Antonio Bardén como presidente del ASDREC para contarle la situación en que estábamos, porque eso suponía que no podíamos dirigir películas, porque para dirigir películas entonces había o bien que haber hecho el escalafón de auxiliar, escriba, ayudante, no sé cuántas películas, o bien ser titulado en la Escuela Oficial de Cine, que era la única escuela que daba un título. De manera que en ese momento nosotros nos quedábamos colgados sin poder acceder, sin tener derecho a firmar una película. No había. De hecho, se produjo el caso de Iván Zulueta, que rodó su primera película y la tuvo que firmar su productor, que era José Luis Morau, que era 1, 2, 3 al escondite inglés. Entonces, Juan Antonio Bardén, ni corto ni perezoso, pues nos extendió el carnet de directores a todos los alumnos expulsados.
Con lo cual, a partir de ese momento, nosotros estábamos en condiciones de poder dirigir una película, lo cual no quiso decir que la pudiéramos hacer. Pero, en fin, de hecho estábamos avalados por el sindicato vertical del espectáculo, ¿no? No tardó ni 5 minutos Juan Antonio en hacer eso, o sea, y se enfrentó a su amigo y operador que pasarían otras cosas. Sí, sin necesidad de tener, digamos, un cronómetro como en los debates electorales, el que menos ha hablado ha sido César, y entonces le tengo que dar un poco la última palabra dentro de esta parte de la mesa. Y me gustaría saber esto que se ha planteado. Él es mucho más joven que Fernando, que yo, que muchos, incluso de Javier, aunque Javier presume de que es más joven. Pero bueno, ¿cómo ve desde su generación este cine, este cineasta, estas películas? Muy brevemente. Sí, en mi caso particular hay un guiño personal que está un poco soterrado, y es que el primer libro sobre cine que escribí yo en 2003 fue dedicado a José Luis Ozores para el festival, y José Luis Ozores, su segunda película, la rodó a las órdenes de Juan Antonio Bardem. Esa pareja feliz acababa de hacer El último caballo y le salió la oportunidad. En las dos, además, hacía un papel muy parecido de ayudante, del mejor amigo del personaje Fernán Gómez. Y también en esa pareja feliz, ahora que me acuerdo, creo que es la primera película en el cine de José Luis López Vázquez, que estamos de centenario también este año aquí. Entonces es una mirada directa a los ojos de gente que se dejó la vida por contar lo que estaba pasando en el país en un momento en el que no era nada sencillo contar lo que estaba pasando en este país. Bien, yo no quisiera terminar este acto, que por mí no terminaría durante muchas horas, sin tener una última palabra por parte de María Aguado. María Aguado ayer levantó a la sala en la inauguración de pie en homenaje a su marido y a ella misma y a sus hijos, y me gustaría, María, de verdad, que pusieras un poco la rúbrica a esta presentación que hemos efectuado. Muchas gracias, me ha encantado todo ha sido hasta que no puedo ni hablar. Estoy muy emocionada porque si estuviera aquí mi marido y esto lo viera, pero no, a veces se sentía muy solo, ¿sabes? A veces se sentía solo en todo lo que estaba escribiendo y eso. Y luego había días que entraba ahí y le veía yo sonriente, es que ya había adelantado un poquito, le costó muchísimo salir adelante, y esto me gustaría muchísimo que lo viera todo esto desde arriba. Estupendo. Para mí. Gracias, María. Esto ha sido solo casi la primera parte de un acto que luego se extiende dentro de nada, de 20 minutos, en el Teatro Zorrilla, donde una serie de familiares y de colaboradores de Juan Antonio Bardem van a estar en el escenario, realmente en el escenario, para recordar su obra y su figura. Cito que van a estar María José Alfonso, por ejemplo, la gran actriz María José Alfonso, otro gran actor, Manuel Ángel Egea, y por parte de actores también Carlos Bardem, que aunque él no lo reconoce, salió en resultado final como un obrero en Vitoria, muy reivindicativo y muy lanzado. Por otra parte estará Luciano Ejido, con quien yo tengo un incunable, es decir, el primer libro que se editó sobre Juan Antonio Bardem era de Luciano Ejido. Yo se lo he traído para que lo firme, porque estas cosas valen mucho, luego se lo llevaré. Y realmente era un librito de Editorial Visor pequeñito, de color rojo, uno dedicado a Bardem y otro dedicado a Berlanga anteriormente. Aparte de él, fue ayudante de dirección en La Venganza y en Nunca pasa nada. Ya tenemos también esa presencia. Como también vamos a tener la presencia de Juan Bardem, lo decía antes, como compositor, y también de José Nieto como un compositor de varias de sus obras fundamentales, y de Guillermo Maldonado, que ha sido el montador de varias de las películas fundamentales, y también testimonios de personas que no han podido venir a través del vídeo. Hoy he hecho menos hablar a María porque María va a seguir.
María tiene sesión continua en el escenario y luego seguirá hablando. Así que nada, yo les propongo que en una procesión cívica, en un lugar muy propio para las procesiones como Valladolid, vayamos todos al Teatro Zorrilla para seguir con este acto de homenaje a Juan Antonio Bardén. Muchas gracias a la mesa, muchas gracias a ustedes.